your blood comes from dukes and great houses. As expected, Dune Part 2 dominated the box office in its opening weekend, making $81.5 million, easily the biggest debut of the year so far. El grupo de expertos de las Naciones Unidas que investiga las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua denunció que las autoridades del país centroamericano han cometido crímenes de lesa humanidad y que deben ser investigados de forma independiente. Concluimos que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos. Jean-Michel Simon es el presidente del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, que desde el año 2022 investiga la violencia del Estado de Nicaragua desde el inicio del conflicto político en el año 2018. La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado. El informe presentado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos fue rechazado por el Estado de Nicaragua por considerar que los expertos obedecen a los intereses de potencias extranjeras. No aceptaremos a estos autoproclamados expertos en derechos humanos para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados emitan un criterio irreal e irracional sobre la realidad del pueblo nicaragüense. El grupo de expertos instó a la comunidad internacional a ampliar las sanciones contra los funcionarios e instituciones involucradas en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. Nikki Haley ganó el domingo en las primarias republicanas que se realizaron en el Distrito de Columbia, es decir, en Washington, D.C., apuntando a lo que sería su primera victoria de la campaña de este 2024. El triunfo de Haley detuvo la buena racha del hasta entonces invicto Donald Trump en las votaciones republicanas, aunque se prevé que el expresidente obtenga varios cientos de delegados más en las contiendas que se realizarán en este llamado Supermartes. A pesar de sus derrotas en las etapas iniciales, Haley ha dicho que permanecerá en la lucha, en al menos hasta estas contiendas, aunque no ha querido nombrar ninguna primaria en la que se sienta la confianza de que ganará. Luego de su derrota la semana pasada en su estado natal de Carolina del Sur, Haley insistió en que los votantes se merecen una alternativa a Trump, a pesar de que hasta ahora él ha dominado la campaña. La agencia The Associated Press declaró a Haley como la ganadora después de que funcionarios del Partido Republicano en el Distrito de Columbia dieron a conocer los resultados que fueron obtenidos con los 19 delegados en disputa. Washington es una de las jurisdicciones más demócratas del país, con apenas unos 23.000 republicanos registrados en la ciudad. El demócrata Joe Biden ganó ese distrito en los comicios generales del 2020 con el 92% de los votos. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.